kamikaze. Ain't nobody really fucking with me like they always say. And all these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off all you. Hola y muy buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a ver cómo se cambia el kit de frenos delantero de un Ford Focus 1600 TDCi del año 2006. Lo primero de todo es localizar el antirrobo, que lo más normal es que esté en el maletero junto a la herramienta de cambiar la rueda de repuesto. Lo que pasa algunas veces, los propietarios de los vehículos deciden cambiarlo de sitio y lo pueden guardar en la guantera del salpicadero o en la guantera central del reposabrazos, o en otras ocasiones lo pueden dejar en la guantera de la puerta del conductor. En algunos modelos de vehículos, como por ejemplo BMW, tienen un cajón debajo del asiento del copiloto. Si no encontráis el antirrobo, puede que lo hubieran guardado allí. En fin, hay un montón de sitios que lo pueden guardar, así que no hay que desesperarse y buscarlo tranquilamente. Lo primero de todo es levantar el coche. Para ello nos vamos a ayudar de un gato hidráulico. Podríamos usar el gato de la herramienta de la rueda de repuesto, pero esos gatos me crean bastante desconfianza, ya que a la hora de apretar o aflojar tornillos bailan demasiado. En mi caso, como lo hago, es levantando con el gato hidráulico un poco el coche. Aflojo los tornillos un poco sin sacarlos y luego, acto seguido, con el gato hidráulico termino por levantar el coche hasta que despega el neumático del suelo. Antes de quitar los tornillos de la rueda, siempre hay que asegurar la zona de trabajo. Para ello lo que usaremos será una borriqueta. Y ahora sí es seguro trabajar, así que ya podemos sacar los tornillos y quitar la rueda. Yo la rueda no la dejo muy lejos, ya que la uso de asiento, para no estar trabajando de cuclillas. Y bueno, ya con los tornillos quitados y la rueda fuera, queda a simple vista la pinza de freno. También se suele denominar como mordaza de freno. Como se puede ver, estos discos estaban ya en las últimas. Tanto en los surcos que tiene el disco, en toda la superficie donde apoya la pastilla de freno, que se nota al tacto que tiene rugosidad, como el canto del final del disco, que es exageradamente pronunciado. Los síntomas que te indican que los discos de freno ya están en mal estado son ruidos o zumbidos a la hora de frenar y aparte vibraciones en el pedal de freno. El siguiente paso es quitar el muelle. Os lo he dejado subrayado con color verde y luego aparte con dos flechas en rojo por donde yo hago un poquito de palanca con el destornillador. El siguiente paso es quitar dos tapones de plástico que ocultan los dos tornillos que sujetan a la pinza. Estos tornillos que están ocultos por estos dos tapones suelen ser normalmente de Allen de 6. Si el disco de freno que vais a cambiar tiene demasiada rebaba, cuando quitéis estos dos tornillos e intentéis retirar la pinza de freno, lo más probable es que no salga, porque la rebaba del disco junto a la pastilla y la presión de la pinza no le deja retroceder.
Un truco para hacer retroceder un poco el émbolo de la pinza de freno es usar un destornillador plano y hacer palanca entre el disco y la pastilla de freno. Con esto conseguimos un espacio suficiente como para sobrepasar la rebaba del disco de freno. Importante fijarse en la posición de cada pastilla de freno, ya que una lleva muelles que entran en el émbolo de la pinza y otra es lisa. Bueno, y ahora tenemos que seguir desmontando un poquito más. En este caso van a ser otros 2 tornillos. Estos 2 tornillos que vamos a quitar a continuación son los 2 tornillos de soporte de pinza. Quitando estos 2 tornillos y sin apenas hacer fuerza, el soporte de pinza cae por su propio peso. Si no quitamos el soporte de pinza, es imposible sacar el disco de freno. En el caso de este Ford Focus, los discos de freno son muy sencillos cambiarlos, ya que carecen de tornillos de sujeción. Así que con un martillo de goma y unos golpecitos por detrás sale sin ningún problema. El problema viene cuando los discos de freno sí que tienen tornillos, porque esos tornillos, al estar tan expuestos al agua, al frío, al calor, por la alta temperatura que alcanzan los discos de freno, suelen estar muy oxidados, muy pegados. Entonces en algunas ocasiones se suelen llegar hasta pasar el tornillo. Bueno, como habéis visto, al final no es tan complicado desmontar las pinzas de freno, las pastillas de freno y los discos de freno. Y ahora ya solo queda volver a montar todo. Lógicamente siguiendo el orden en el que lo desmontasteis. Perdonadme que no os haya enseñado cómo le pongo 2 gotas de fijatornillos a los tornillos, pero sí que lo lleva. Así que no os olvidéis echarle 2 gotitas de fijatornillos.
Y si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta, podéis dejar comentarios abajo y podéis compartirlo por vuestras redes sociales. Y sobre todo no os olvidéis suscribiros. With